La ciudad y los perros es una obra de Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Esta narrativa es la historia de unos jóvenes cadetes que experimentan situaciones muy interesantes y es parte de la vida misma del autor. La ciudad y los perros fue publicada en 1963. Esta obra fue galardonada por la crítica española y significó una apertura para la narrativa moderna peruana. El nombre tuvo sus cambios, por ejemplo, en la primera instancia se llamó La morada del héroe. Después, el autor le cambió el nombre a Los impostores. Finalmente, con la asesoría de un amigo llamado José Miguel Oviedo, crítico peruano, quedó La ciudad y los perros, nombre que fue de total agrado del autor. En esos tiempos, de los años 1962 y 1963, había muchos autores que iniciaron la narrativa moderna. En esta explosión de escritores se encontraba Mario Vargas Llosa. Esta novela ha tenido ediciones en muchos idiomas. Las experiencias del autor dieron cabida a esta historia donde se argumentan aspectos que marcaron profundamente su vida. Cabe mencionar, en una época escolar de su vida, tanto así fue que en esos tiempos que decide ser escritor, tuvo la oportunidad de ser un estudiante becado, desarrollando sus estudios en España gracias a esta beca. Damos paso a la estructura de La ciudad y los perros. Respecto a sus partes, podemos decir que son dos, la interna y la externa. También encontramos el epílogo. Ahora bien, referente a la parte interna, se trata de la presentación de personajes y de los lugares. Seguidamente encontramos el desarrollo de la historia, llamado nudo, que muestra las historias comunes de todos los personajes. Finalizando esta historia con reconciliaciones de amigos, madurez en los personajes y la muestra de solidaridad y también de compañerismo, al pasar los años hacen del desenlace de esta historia una exitosa novela merecedora del galardón de la crítica española. Al hacer referencia a la estructura externa, se divide en dos. En una primera parte se describe la vida de cada estudiante. Manera de ser, entre otros, tiene 8 segmentos o capítulos esta primera parte. Igualmente, en la segunda parte se muestran 8 capítulos. Cuando llegamos a la segunda parte se puede apreciar los personajes ya entrando en los conflictos que argumentan la novela y ante las dificultades en común van buscando las soluciones a dichos problemas. Y por último, se hace mención al epílogo donde se puede ver claramente el final de la novela. Asimismo, se puede hablar de la técnica de esta novela. Los episodios no suceden de manera cronológica. Las acciones en que se desarrolla la novela, La ciudad y los perros, se puede dividir de la siguiente manera: el robo del examen, el descubrimiento del robo, la denuncia de Arana, la expulsión de Cava, la muerte de Ricardo Arana, la sospecha de Alberto, el teniente Gamboa y no avanzó la investigación. Ahora bien, referente al tiempo a los sucesos dentro de la novela, no hay constancia de que va del pasado al presente, entre una mezcla de comparaciones donde se pueden apreciar elementos cambiantes emocionalmente. Las narraciones de los personajes dejan expectativas para dilucidar. Continuamos con los escenarios. El Colegio Militar Leoncio Prado de la Perla, Callao, es el escenario principal de la obra. Por su parte, los ambientes secundarios son Avenida Salaberry, Avenida Alfonso Ugarte, La Perlita, Avenida Nicolás de Piérola, 2 de Mayo, Distrito de Lince, lugar donde reside Ricardo Arana, el esclavo,
distrito de Miraflores, donde vive Alberto Fernández, el poeta. Y también vamos a hablar del género. La ciudad y los perros es una novela de género literario narrativo escrito en prosa. La utilización de varios recursos literarios y el trabajo lingüístico logrado por el autor hacen de esta obra una novela muy bien realizada y acreedora de críticas literarias favorables. Damos paso al argumento. El argumento se basa en un supuesto asesinato derivado por una acusación sobre un robo de un examen de química. Se narra que unos cadetes se organizan para robarlo. El objetivo era vender las preguntas y hacerse de dinero fácil y otros beneficios. La mayoría de este grupo tiene sobrenombres para identificarse como el Cava y el Jaguar, el Esclavo y otros. Para el momento del robo del examen por descuido dejan una huella en un vidrio roto. Días posteriores, durante el examen, hay un intercambio de información entre el cadete y el teniente. A cargo los castigan. Uno de los cadetes es Alberto, quien pagaba con novelas pornográficas, pero al verse desprovisto de ellas no sabía nada del examen y fue quien propició el asunto de copiarse. A Alberto le quitan el examen y al otro, apodado el Esclavo, lo consignan. Al verse imposibilitado de salir, lo que le impediría verse con su novia, el Esclavo decide hablar con los profesores militares sobre el robo del examen. Entonces es ahí cuando se descubre todo. Saben quién fue en este caso el apodado el Cava y lo encarcelan. Posteriormente lo expulsan, siendo los demás consignados por un tiempo. Alberto, amigo de Cava, sabe que el Esclavo fue quien lo delató. En un tiempo posterior, una montaña, el apodado el Esclavo, muere de un disparo presumiblemente y fue él mismo quien por error se disparó. Pero Alberto piensa que fue el Jaguar, amigo de Cava. Esta sospecha de quien mató al apodado Esclavo realmente es una toma de venganza por la expulsión de su amigo. Procede a delatarlo con las autoridades militares, lo cual le permite salir al encuentro con su novia. Del caso se hace cargo un teniente de apellido Gamboa. De acuerdo a la narración, este teniente, el cual es reprimido por sus superiores, no logra avanzar mucho en la investigación, porque aquello no podría trascender, ya que sería un escándalo para la Academia Militar. Personajes de la ciudad y los perros. Los personajes son el alma de la obra. Cada historia refleja un escenario en común. El Colegio Militar, Leoncio Prado, de la Perla. En el Callao, la vida de los cadetes se enmarca por dos eventos principalmente, de manera que los personajes principales de la obra son los siguientes. El poeta Alberto Fernández, residenciado en el distrito de Miraflores, de 15 años. De esas es un cadete que goza de una buena posición económica, no soporta la malicia y eso lo implica a una vida militar. Le gusta escribir pornografía, es talentoso en ese aspecto y vende dentro de la escuela sus escritos. Como es bueno escribiendo, también escribe cartas de amor para las novias de sus compañeros y los cambia por beneficios personales como cigarrillos y dinero. Cadete, estudiante de 5º año, Ricardo Aranda. Ha llamado también el Esclavo, cuyas características principales eran la timidez y también era muy inseguro. En el grupo llamado El Círculo le permitiría sentir con poder algo que a su personalidad le hacía falta. Fue asesinado de un tiro en la cabeza para desarrollarse en aquel sitio comandado por autoridades que intimidaban a cualquiera. Estaba en contra de la violencia. El Jaguar, jefe de los cadetes que conforman el grupo del Círculo. Sus características son típicas de un violento. Era avaricioso y amedrantador.
Era dentro de la sociedad de clase baja. Su fama era por golpeador e irrespetuoso. Cava Porfirio, apodado el Serraro, era uno de los líderes del grupo llamado el Círculo dentro de la escuela. Un personaje que inicia la trama de esta novela, ya que fue él quien inició el asunto con el robo de un examen de química. Él mismo lo ordenó. Se caracteriza por ser agresivo y demasiado insolente. Fue expulsado de la academia. Personaje de Boa. Es también miembro del grupo del Círculo y es sumamente violento en sus características dentro de la obra. También es cruel, sádico y muy perverso. Él y el Jaguar son los más temidos. Tiene relaciones sexuales con una chica llamada Perra Malpapeada. Vende los cigarrillos y alcohol a los estudiantes milicianos. La enamora Teresa. Es un personaje muy peculiar. Tiene solo 17 años. No era físicamente muy bella, pero sí era honrada, noble y estudiosa. Representada como el romance, el amor. Tuvo amores como Alberto, Jaguar y el esclavo. El profesor de la escuela militar, Teniente Gamboa, es un hombre de familia cuya conducta es de ejemplo para los cadetes. Es un hombre con cualidades de rectitud y representa la honradez. Trató de esclarecer el asesinato del Jaguar suscitando en la academia y fue sancionado por ello. También fue trasladado a otro lugar. Vamos a hablar de los personajes secundarios. No son menos importantes que los principales, los personajes secundarios, que dan vida a la novela de la interacción, que forma parte esencial de la narración entre escenarios y experiencias de cada uno de ellos. Así es que vamos a conocer quiénes son. Brigadier y cadete, o Róspide, del 5º año. Es un muchacho pituco, miraflorino y tiene la piel blanca. Mayor, hombre rudo y enemigo del teniente Gamboa. Vallano, cadete negro que se caracteriza por ser violento, abusivo, amigo del cadete Boa y enemigo de Alberto, el poeta. Teniente Remigio Guarina, instructor del colegio militar y simboliza al burócrata capitán Garrido, el piraña, oficial superior del teniente Gamboa. El coronel, director del colegio militar, Leoncio Prada. Es de contextura gruesa y de baja estatura. Le llamaban los perros a los estudiantes de tercer año de secundaria que son sometidos a humillaciones por los cadetes más fuertes y malvados. Algunos personajes ocasionales son los que permiten ambientar todas las escenas para desarrollar la historia con varias componentes. Estos son Paulino, llamado el injerto, administra la perlita. Es el que vende cigarrillos y licor para los cadetes. Tiene apariencia de japonés. Alberto, hombre adúltero. Don Juan, frívolo y borracho. Rajas, avanzado delincuente. Emilio, amigo y vecino de Alberto. Pluto, amigo y vecino de infancia y de juventud de Alberto. Ana, amiga de Elena y hermana de Emilio. Culete, delincuente y amigo de Jaguar. Padrino, hombre de mal vivir y protector de Jaguar. El flamenco Higueras, delincuente avanzado, entre otros. Esta novela se desarrolla en distintos lugares, así es que vamos a hacer un análisis de ella. Como decimos, esta novela se desarrolla en distintos lugares y épocas. Refleja la vida militar, el compañerismo, la socialización reprimida que existía en esa escuela de cadetes donde él se estuvo y se desglosa una situación de una falta. El robo en este caso es un sinfín de acontecimientos que llevan a los personajes a vincularse en esta historia que es de gran envergadura en el plano literario. Existe una forma muy peculiar del autor en jugar con el tiempo y las narraciones de los personajes. En este sentido, permite generar varias expectativas al lector, por ejemplo, la determinación de Alberto en hacer la acusación que él pensó que fue
lo que le sucedió a Ricardo Arana. Aquí se puede ver el estado de conciencia de este personaje. También, en el caso del amigo de Cava, ante la impotencia de que lo expulsaron de la escuela y se desintegrará del círculo que habían formado, dándole ímpetu de querer vengarse, así como los relatos de los cadetes previos a entrar a la academia militar. Todo esto es un compendio que también forma parte de un relato muy interesante y que vislumbra un poco lo que sienten ante la nueva etapa escolar dentro de una academia militar. En este orden de ideas también se pueden identificar varias emociones. En este caso se puede ver cómo los personajes están llenos de mucha emotividad, que se reflejan en la ira, el amor, el autoritarismo, los cambios de ánimos de los personajes y también en algo de sexualidad. Marcó un antes y un después en la narrativa moderna peruana. Los recursos literarios utilizados y la manera en cómo se enfoca dentro del contexto de la educación la problemática social y económica de Perú en esos tiempos. Mensaje. Bueno, creo que en este aspecto hay dos apreciaciones. La primera es que refleja el sistema riguroso que se vivía en las escuelas militares para los años 60. También muestra cómo la conducta emocional puede cambiar el rumbo de las situaciones, así como el autoritarismo y el abuso de poder que contribuyen a las escenas trágicas de la vida. Pasamos a la editorial de La ciudad y los perros. Los trabajos de Mario Vargas Llosa están a cargo de la editorial Alfaguara, que cumplen más de 35 años de la edición de la primera novela, La ciudad y los perros, dando pie a la segunda parte para analizar en dónde podría tener todas sus obras el escritor peruano. Entonces surge el título de Biblioteca Mario Vargas Llosa. Principalmente es reunir sus obras para ver la posibilidad de darle continuidad a sus proyectos, darle un sentido al conjunto de escritos, tener la posibilidad de ahondar en sus trabajos para ordenar las ideas de que piensa hacer a continuación en la próxima obra.